Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias, querida. Espero que tú también y la audiencia que nos está siguiendo también. Bueno, me alegro. A ver, ahí está, no te escuchaba. Vamos a continuar con los laberintos, pero hoy entraríamos a las danzas laberínticas, tienen que ver con estos rituales, tienen que ver con tantas cosas de la vida. ¿Es posible que el laberinto haya comenzado como una danza? Sí, es posible, es más que posible, porque indudablemente, hay laberintos que son naturales, como el de las termitas, por ejemplo, claro. Y por supuesto como el de las cuevas, ¿no? Uh-huh. De las termitas construido por instinto animal y el de las cuevas por la naturaleza. Claro. Pero fuera de eso, indudablemente pienso que el hombre primitivo, en esos giros, idas, venidas, y en ese amor y respeto por las deidades que tenían, generalmente el sol, la luna, todo lo que era desconocido para ellos, hacían determinados recorridos que eran algunos como de purificación, uh-huh, y otros para agradar a los dioses, y entonces de una manera o de otra esos recorridos fueron transformándose en danzas. Ajá. Danzas que seguían un rito, ¿no? Claro. Que en algunos casos eran rituales hasta de sacrificios humanos. Que muchas veces tuvieron que ver con la fertilidad y la vida misma, ¿no? Sí, justamente ellos buscaban siempre o la trascendencia, uh-huh, a través de multiplicarse, un poco aquello de Dios crecer y multiplicaos, claro, y de otra manera, que eso sería la fertilidad, de otra manera la conservación de la vida o el paso, hacer más fácil el paso de sus muertos, uh-huh, en el inframundo al otro mundo. Claro. Todo eso tenía que ver con sus danzas. Entonces, la palabra, por ejemplo, maya, Satunsat, que se traduce como perdedero, lugar donde es fácil extraviarse, tiene que ver también con unas danzas que hacían, y la nombro porque esto es lo último que voy a hablar sobre el laberinto, porque el laberinto maya Satunsat lo hicieron imitando las termitas. Claro. O sea, dirían nuestro profesor Nelson Guerra, uh-huh, que es el verdadero laberinto, porque tiene varios pisos. Uh-huh. Entonces es el verdadero laberinto tridimensional. Claro. Bueno, los otros, diría Nelson, que son bidimensionales. Bueno, ese nombre, Satunsat, lo empleaban para designar un edificio que era laberíntico de 3 pisos, lleno de cuartos y pasillos dispuestos en forma, como ya decíamos, laberíntica, que existe hasta hoy, se puede visitar en la península de Yucatán, en México, ¿no? Y esos pisos superpuestos de que hablábamos tiene 16 cuartos, uh-huh, y está repleto de pasillos y de vueltas y de giros y de quiebras. Y bueno, y en el tercer nivel del laberinto culmina en una torreta. Entonces, como para acceder a ella se tienen que recorrer lisos largos y estrechos pasillos y pequeñas entradas, escaleras angostas. El lugar es oscuro, la iluminación es muy escasa, solamente unas pequeñas ventanitas por las que entran rayos del sol. Parece que se hizo 300 a 500 años antes de
después de Cristo, perdón. Sí. Y bueno, y entonces hay investigadores que aluden que los 3 niveles hacen referencia al inframundo, a la tierra y al supramundo. Claro. Entonces, ese recorrido para ellos era una verdadera danza ritual individual. Cuando se llegaba a la torreta y se encontraba después la salida, porque había que salir por sí solo, eso para ellos era una danza. Pero nosotros vamos a hablar de las colectivas. De las colectivas. A ver, ¿qué ejemplos de danzas laberínticas rituales podemos hoy conversar, hablar? Sí, mencionar. Mencionar, por ejemplo, la danza de la perdiz. Contanos acerca de ella. Ni más ni menos que la danza de la perdiz es una de las más antiguas, ¿no? Aunque los indios Hopi, después vamos a hablar cómo se relacionan unas con las otras, claro, de un extremo al otro, geográficamente hablando y también culturalmente hablando. La danza de la perdiz, bueno, hay algunos testimonios, por ejemplo, hay una jarra de vino etrusca, de Tagliatella, en la que se ven 2 héroes a caballo, que muestran la teoría religiosa acerca de esa danza, ¿no? Claro. El jinete que va adelante lleva un escudo en el que está dibujada una perdiz. Y detrás un demonio de la muerte, que está representado por un mono, no sé por qué, pobre mono, pero bueno. Se posa detrás de él. El otro héroe lleva una lanza y un escudo en el que está dibujado un pato. Claro. Detrás de ellos hay un dibujo laberíntico, parecido al que se encuentra no solo en esas monedas de nosos que hablábamos de Grecia, sino también en esos dibujos del césped, esos británicos, que los escolares los pisaban en la Pascua de Resurrección hasta el siglo XIX, en una especie de danza también, como un rito. Bueno, y había delante del palacio una pista de baile con dibujos laberínticos que se cree que servían para guiar a los que bailaban una danza erótica de la primavera. Entonces, parece que el laberinto tradicional, luego el de arbustos, se utilizaba para atraer las perdices. Porque en la cerca central enjaulaban un macho. Mira. Y bueno, con reclamos de alimento, quejas amorosas, desafíos, a esas perdices las iban empujando hacia ese macho, y los bailarines imitaban la danza de amor de las perdices macho, que yo no sabía, pero que era renqueante. Claro. Nunca se me ocurrió ver un cortejo, muchos cortejos de palomas, pero de perdices macho no. Pero los pájaros es un hábito el cortejo de determinadas aves, por eso te digo que yo lo veo el de las palomas siempre, porque acá justamente en los ventanales de casa se ven, pero realmente no sabía, nunca vi un cortejo de una perdiz macho, y es renqueante. Entonces, el pobre macho de la perdiz, luego de ese baile que hacían, el destino era que el cazador les golpease en la cabeza, ¿no? Claro. Bueno, eso le copiaron, y yo no sé si era para favorecer la caza, para que los dioses brindaran buena caza, o qué, pero realmente le copiaron e hicieron el juego de la perdiz con la diferencia, menuda diferencia, en la que en lugar de estar en el centro el macho de la perdiz, estaba una bella joven a la cual el primero que llegaba era el que parecía que era la que estaba destinada a él, ¿no? Bueno, parecido a los distintos laberintos que estuviste hablando en Versalles. Sí, justamente, con la diferencia que esto era, diríamos, en este caso, con una sola vía, no porque fuera univiario el laberinto, sino a ver, ¿cómo podría decirte? Una sola consecuencia iba a tener. En el de Versalles, no, porque en el de Versalles había muchas parejas que se internaban ahí para sus amoríos. Pero en este caso no, los que bailaban
Era Eran para llegar jóvenes, al centro del... claro, y el que llegaba primero se suponía que era el más apto para obtener los favores de la dama que estaba ahí, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que esa danza de la perdiz Sí. se realizaba en todo el Mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo, y era una danza erótica Ah, mira tú. que era en homenaje a la luna, que la consideraban una diosa, Claro. y los bailarines renqueaban como la perdiz macho y Ujú. llevaban alas, se Mira. colocaban alas. Ahora, para representar, por supuesto, a Claro. la perdiz, pero te das cuenta que si ahora vamos a hacer una especie de comparación con las danzas laberínticas de Palestina, Sí. esa ceremonia de Palestina, acá necesitaríamos a Rodrigo Barça, Sí. llamada la Pesach, o Pesaj, que es Sí. la renqueante, Ujú. se realizaba todavía, según San Jerónimo, en lo que se llamaba el Templo del Cojo, Sí. o del Rengo, y ahí los devotos bailaban en espiral, y se cree que era que se lloraba la muerte del Rengo, rey Jacob, cuyo nombre podría significar Shak Akebet, el Sí. dios del talón. Pero parece que el profeta Jeremías no le gustaba nada eso, de que formaran parte de esos ritos que terminaban siendo orgiásticos. Ah, mira. Y bueno, sí, antes, mucho antes del pobre Luis XIV. La perdiz, decía el profeta Jeremías, recoge pollitos que no ha parido. Ah, Fíjate. qué lío se armaba, ¿eh? Ya desde ese entonces, ya no era cuestión solo de danza laberíntica, era bastante más, complicado. Bastante más complicado, sí. Te das cuenta que de una manera o de otra siempre hay algún símbolo sexual ahí, porque claro, necesitaban procrear. Era poca la población, era un poco para seguir, continuar la especie. Claro, claro. Pero hay una cosa interesante, antes de eso, no sé si quieres que mencionemos Sí, cómo es... quizás sí, no, nos salteamos, porque te empecé por ahí y no te pregunté por la danza ceremonial de los Hopi y remontarnos un poquito a México, que haciendo danzas laberínticas sería bueno también movernos con por respecto allí. a México ya un poco hablamos de los mayas, De los ¿no? mayas, Pero claro. los Hopi, que eran de América del Norte, Sí. pero más, o sea, había en México, pero también llegaban hasta Canadá, Sí. al sur, por supuesto, tiene similitudes tan increíbles con las demás. Ese baile o danza ritual es un laberinto en sí mismo, esa danza, Claro. y tiene una similitud con la danza cretense, Sí, incluso sí. con las practicadas en el sudeste de Asia. Ujú. Y los significados parecen que coinciden también. Entonces, todos consideran que si el espiral, porque son danzas espiraladas, Sí, si el espiral va hacia adentro, sí. parece que provee o invoca la muerte, ¿no? Ujú. Si el espiral va hacia afuera, proporciona la vida. Y esto se repite en todos los territorios y en las épocas, Claro. y en culturas tan diferentes. Un tiempo hubo en que los Hopi practicaban una danza ritual que era de espiral en la época de la primavera, Sí. se llamaba Saktiva o danza de la escalera, en la que uno o más jóvenes vírgenes debían colocarse en la punta de un poste. Ujú. Fíjate, mucho más peligroso porque los europeos los ponían en el centro, ¿no? Claro. A la joven virgen. Ujú. Pero en este caso no, en la punta de un poste Ujú. a gran distancia del suelo, Claro. o si no, sobre la ladera de un acantilado. Entonces había que llegar con esas danzas hasta allí, y también el que primero llegaba
era el que se llevaba el premio, que era Claro. la joven. Pero claro, eso implicaba tantos riesgos para la vida. Ujú. Parece que hubo tantos accidentes, que bueno, esa danza la dejaron de lado. Ujú. Pero en México existe todavía una danza parecida que recibe el nombre de los voladores. Mira. Imagínate vos si volarán, pobres, Claro. cuántos se caerán por el Sí, acantilado, sí, ¿no? tal cual. Y bueno, y son rituales de fertilidad. Hay un antropólogo escocés que escribió una obra cumbre que se llama La Rama Dorada, Sí. pero no es una novela, es una obra, un ensayo, un estudio. ¿En qué consiste esa obra? Y bueno, esa obra consiste en comparar las danzas con otros bailes realizados en forma de espiral y otros rituales de fertilidad. ¿Cómo los asocia a Adonis, a Osiris? Claro. Fíjate cómo se remonta, ¿no? Ujú. Y encuentra que hay similitudes permanentes. Claro. Y entonces hay un intérprete que propone un sacrificio de fertilidad, y ahí comienza la danza ritual. Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice James Fraser? Que si la espiral va para adentro y Sí. volvemos, en el otro era la muerte, ¿recuerdas? Claro. Ahora dice que si va para adentro no será aceptado. Bueno, puede ser que no será aceptado en la vida, y Claro. entonces es la muerte. Y si el movimiento en espiral se dirige hacia afuera, sí es aceptado, y simboliza la vida nueva de la primavera, el regreso de Osiris, Claro. o hasta el ascenso de Teseo después de enfrentar al Minotauro, ¿no? O sea que volvemos a ese asombro que Claro. nos provoca. Sí. O sea, como de alguna manera el laberinto está asociado a la vida, a la muerte, y también hay algunos ejemplos, por ejemplo, que han relacionado al laberinto con la muerte del rey a través de un escritor inglés, que capaz, un historiador inglés, Robert Graves, que capaz que lo querés compartir. Tienes razón, y eso es interesantísimo. Porque fíjate que Graves dice que la idea del laberinto, que Sí. hipótesis que parecería loca y sin embargo se puede comprobar fácilmente, está relacionada con el sistema monárquico de la prehistoria, Sí, sí. no el monárquico Sí, posterior, porque viste que era hereditario Sí. siempre por lo general. El mejor de los hombres de una tribu prehistórica era elegido rey. Entonces tenía poder absoluto sobre el grupo. claro. Pero pobre rey, ¿no? Era asesinado después de un periodo de más o menos un año. No tenía mucho que festejar. Sí, la verdad que no. Entonces solo el héroe excepcional, que podía ser aquel Dédalo, aquel Teseo, Sí. que volvían vivos del laberinto, son ejemplos con los que se compara, ¿no? Claro. Ese era el único que podía continuar Ujú. el reinado. Entonces, en este contexto de la hipótesis de Graves, hay una importancia fundamental en el descubrimiento en Cornualles, Claro. en los años 50, fíjate que está cercano Claro. a nosotros, si se quiere, un laberinto cretense que se encontró tallado en la superficie de una roca. Ujú. Y entonces, la barranca donde Green, otro historiador y arqueólogo, Sí. descubrió el laberinto ese, qué casualidad, que no es casual. Claro. Es una de las últimas guaridas del cuervo Choba de Cornualles. Ujú. Y en la tradición se decía que ese cuervo Choba alojaba el alma del rey Arturo, Claro. que perturbó el infierno, ni más ni menos. Y entonces este laberinto de Bosinay está íntimamente relacionado con la leyenda. Claro. Entonces, vamos y venimos laberínticamente en la historia, y nosotros danzamos también con los conocimientos que nos llegan, y vamos y volvemos,
y no sé si Y llegamos al final. y- Por ejemplo, había danzas en Bretaña Sí, que también, eran laberínticas. también eran laberínticas, y parece que llegaron desde el Mediterráneo oriental, que los trajeron los agricultores neolíticos del tercer milenio antes de Cristo. Claro. ¿Desde cuándo se remontan, no? Estamos hablando desde antes de 3000 Cristo. años antes de Cristo, es algo tan extraordinario, Y ¿no? volviéndonos a nuestro tiempo, también tenemos la Pascua de Resurrección, hasta el siglo XIX, ¿no? Que Este, los niños británicos seguían pisando como tradición el laberinto, y eso no claro, era cuestión de pisarlo, era como unos pasos de baile también, claro, ¿eh? Entonces, esas danzas en espiral, que jóvenes de ambos sexos giraban hacia el centro para alejarse después, claro, ¿sabes que fueron populares incluso en el siglo XIX? claro, sí, sí, Y sí, te voy a decir más, descienden del antiguo baile de la grulla, que tiene mucha relación con el de la perdiz. ¿Eh? sí. ¿En qué consistía el baile de El la baile de grulla? la grulla era como una copia, por decir así, Ujú, que se ejecutaba en la isla griega de Naxos, una sí, copia de lo que hicieron, lo que dice la leyenda, que hicieron Teseo y sus amigos cuando este salió del laberinto. Entonces, celebrando su salida victoriosa, hicieron el baile, la danza claro, de la grulla, o geranos que le llaman, y bueno, y buscan, piensan por qué habrá sido tal vez esa imagen relacionada con la grulla, sea, dicen algunos estudiosos, que porque es la época de las grullas cuando sucedió eso. Entonces, bueno, también se relaciona con los laberintos Ciudad de Troya, de los cuales ya claro, hablamos, pero parece que, bueno, creo que lo nombramos, sí, que los jóvenes aristócratas hacían danzas laberínticas, claro, en honor a su antepasado Augusto y al troyano Eneas, y la bailaban los niños de la campiña italiana también, según Plinio. Y lo interesante que en Grecia también sucedía, que es lógico, fue el origen de esas danzas, en este caso, no en el de las prehistóricas, sí, pero lo interesante es que se perpetuaron hasta hoy. claro, Hay en el escudo de Aquiles, sí, está lo que le llaman la candiota, que reproduce el ritmo del mito de Ariana y Teseo, ¿no? sí, Y las jóvenes griegas la bailan en la actualidad. Te digo que hasta decir que no van mucho los turistas a esa isla, ujú, pero es una atracción turística, porque claro, hay una de las jóvenes conduce al grupo, y de esto te estoy hablando en la actualidad, sí, sí, y lleva en la mano un pañuelo y un cordón de seda en recuerdo o en homenaje, no sé, del hilo de Ariadna. claro, ¿Y por qué las grullas en esas danzas que hablábamos? Bueno, sí, porque el otoño era la época de la migración de las grullas, se supone claro, que eso, y bueno, y porque el ave estaba reproducida en el escudo de Teseo y sus compañeros cuando celebraron la danza por primera vez, ¿no? O sea, hasta el poeta Virgilio la claro. nombra en la Eneida. Y, Carmen, Sí, por ejemplo, ¿y el laberinto se puede también correlacionar con con la adivinanza? ¿Qué vínculo hay? el laberinto, ¿con qué adivinanza? ¿Con la adivinanza en general? En general, sí. Bueno, ¿Existe algún vínculo? bueno, siempre que hay un misterio, y la adivinanza viene a ser un misterio, porque tenés Sí. que descubrir algo, se considera laberíntico, ¿no? Claro, Ahora, es un laberinto muy simple, salvo que sea una adivinanza demasiado complicada, ¿no? ujú, Son situaciones que no solo las adivinanzas, los propios problemas que nos presenta la vida, sí, son laberínticos.
Claro. Y bueno, ojalá los pudiéramos enfrentar danzando, Claro. aunque sea danzando con la mente. Parecería entonces, bueno, que en esas danzas también que se entrelazaban círculos alternativamente, existen hasta en el juego de los delfines. Mira. Y lo nombra Virgilio. En la Eneida dice, se entrelazan alternativamente círculos. Se lo compara con el laberinto de Creta, pero también con el juego de los delfines, que era motivo muy frecuente de los mosaicos, las pinturas murales que se encuentran hasta hoy. Sí, sí. Los delfines. Y ese que llamaban ludus troyae, que viene a ser ludos, juego troyano, Claro. era el punto culminante de las celebraciones por la muerte de Anquises, y la danza era un misterio. Y ahí tu adivinanza, el misterio. Y bueno, parece que ese era un drama bailado, que era como un rito de pasaje, un camino de la muerte hacia la vida, reconstruir el cosmos. Claro. Y junto con ello la fertilidad de la tierra. Entonces, lo dice Virgilio, que no es poca cosa, no es nada menor. También sabes que a veces el laberinto se relacionó con la esvástica como símbolo solar, ¿no? Y otro historiador, de Bries, distingue entre la espiral simple como laberinto de tránsito y la pseudoespiral, porque por supuesto que la esvástica no es una espiral. La pseudoespiral, que le llaman el laberinto de cruz, diseñado por esas líneas cruzadas, ¿no? Y creen que es la representación del cosmos y adopta una forma de movimiento vivaz. En ese caso intervienen en las danzas tanto jóvenes varones como doncellas, ¿no? Como jóvenes vírgenes. Y es el camino como hacia la fuente de vida. Hitler, muy inteligente, adoptó la esvástica, pero pobre la gente que cayó con él, porque fue símbolo de muerte, ¿no? No de vida. Y bueno, la cuestión es que la danza laberíntica está representada y realizada, dedicada a todas las manifestaciones, tanto de vida como de muerte. O sea que se puede entender el laberinto como un compuesto quizás de mitos, configuraciones, que tiene que ver con representaciones de diferentes épocas. Exactamente, y que se reiteran, nadie sabe cómo ni por qué llegaron de un extremo al otro. Y bueno, todos esos espacio, tiempo, vida, cosmos, órbitas, sagradios, fiestas, todos están unidos y tienen la misma validez, ¿no? Parece que la humanidad, cuando danza laberínticamente, juega un poco, diríamos, a ver, ¿cómo te podría decir?, al orden de la naturaleza, o a despejar esa adivinanza de la naturaleza, ese misterio. Y bueno, y lo juega errando, fabulando, también representando las danzas, como decíamos. Ese perderse, reencontrarse. O sea que estas danzas, de alguna manera laberínticas, estarían relacionadas de alguna manera con el orden cósmico. Con el orden cósmico, exactamente, que sabían mucho antes de Galileo y de todos los estudiosos de la astronomía. Bueno, sabían perfectamente, no sé si intuitivamente, pero que si el orden cósmico se desmoronaba, se terminaba la vida, ¿no? Y bueno, el laberinto se cuenta y la espiral también, entre los más antiguos signos apotropaicos. Y es importante hablar de lo que es el apotropaico,
porque son vías de salvación y son modelos de iniciación, ¿no? Claro. Carmen, te tengo que decir, porque estamos en el último minuto, explícanos, y si no lo continuamos la próxima, ¿qué es, a qué te referís con apotropaico? Bueno, sí. Sí, a mí no me salió apotropaico. Apotropaico quiere decir que es un símbolo para proteger contra el mal del más allá, ¿no? Ajá. Y sabes que cuando se va a Europa especialmente, está lleno, porque fíjate en París, en Barcelona también, esas gárgolas son símbolos apotropaicos, porque son para asustar al mal, para que no llegue del más allá. ¿No? Y bueno, desde los etruscos y antes se ponían esos símbolos en las urnas funerarias, en los umbrales, en las ventanas, en la entrada o alrededor también de las grandes iglesias y de los palacios. Esas gárgolas tenían ese fin. Muy bien. Es un juego entre lo sagrado y lo terrenal, pero es un juego que a veces resulta ser mortal. Entonces necesitaban tener algo que los protegiera. Ese símbolo es el apotropaico. Muy bien. Te tengo, estamos, ya te digo, estamos un poco, estas semanas con el fútbol estamos, las columnas un poco sobrepuestas unas sobre las otras, así que hoy, si te parece, dejamos por aquí y la semana próxima continuamos con este tema tan apasionante que nos venís deleitando ya desde hace varias columnas. Bueno, querida, me alegro entonces que por lo menos dentro de toda la pasión por el fútbol, algún pequeño espacio tengamos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Bueno. Te mando un beso y gracias gracias a ti por tu columna. Y va la celeste igual. Muchísimas gracias. Vivencias.